Dado por muerto, de Steve Lyons. Capítulo 4. Aquella tarde lograron un gran avance. Los obreros consiguieron despejar un camino hacia la bodega de almacenamiento. El soldado Rene lo examinó con una linterna y anunció que estaba intacto. Envió a una docena de obreros a la oscuridad. Sane hubiera estado encantada de ser uno de ellos, y además, era lo suficientemente pequeña para entrar, pero Arbo la detuvo con un movimiento de cabeza. Durante las siguientes horas los abultados sacos de grano fueron sacados de la bodega por una larga línea de trabajadores y cargados en los camiones que estaban esperando. Un muchacho fue azotado cruelmente cuando el saco que llevaba se rasgó, derramando su carga. Sane estuvo entre las que tuvieron que arrodillarse y recuperar del suelo todo lo que pudieron. Trabajaron una hora extra más allá del final de su turno. Rene se había ruborizado por su éxito. Al final de ese tiempo, la bodega estaba casi vacía. Entonces una mujer cargada con un saco, situada casi en la entrada, perdió el equilibrio. Agitando su mano, se aferró a un pilar de apoyo que gemía y crujía para recuperar el equilibrio. Entonces el mundo tembló. Un terrible rugido atravesó los oídos de Sane. Pensó que le estaban sangrando. Se encontró abrazando el suelo, asfixiada por el polvo negro y cegada por las lágrimas. A poco tiempo se dio cuenta de que el temblor había cesado. Cuando se despejaron sus tímpanos, escuchó toses y balbuceos, lamentos, gemidos de dolor y débiles gritos pidiendo ayuda. El primer pensamiento de Sane fue volver a ponerse a trabajar antes de que el servidor la viera. Se puso de rodillas, pero se dobló sobre sí misma, vomitando polvo y bilis. Había cuerpos esparcidos a su alrededor. Algunos se retorcían entre espasmos, pero otros estaban siniestramente inmóviles. Otros luchaban por escapar de entre los nuevos montones de escombros. Todo va bien. Escuchó una voz familiar en su oído. Un fuerte brazo rodeó su hombro. Se acabó. Estás a salvo. Arbo había sacado una taza de agua de alguna parte. Probablemente fuera su propia ración. Ella la aceptó agradecida. Toda esa gente, balbuceó Sane, todavía temblando por el shock. Arbo negó fríamente con la cabeza. Ya no podemos hacer nada por ellos. Me detuviste. Sabías que la bodega no era segura. Podías saber. ¿Por qué no dijiste nada? Los supervisores vieron lo mismo que yo. Le aseguró Arbo. Ellos sabían lo mismo que yo. No nos toca cuestionar sus decisiones. Aquella noche, la cansada marcha de regreso al refugio se hizo bajo un manto de silencio, aún más pesado de lo habitual. Mientras los trabajadores pasaban por las puertas de la capilla, el soldado Rene se unió a un pequeño grupo de sus camaradas que había en el exterior, jactándose de su exitoso día, de la cantidad de suministros que había recuperado. Dentro de la capilla no había señal alguna de alimento adicional, solo menos bocas que alimentar. Las gachas se habían quedado frías y ya estaban agriándose. De todas formas,
Sane estaba demasiado cansada para sentir hambre. Se fue directo a tumbarse, a pesar de que hoy su cuadrilla había tenido un turno más largo. A la mañana siguiente se reanudaría el trabajo a la misma hora de siempre. Hoy he oído algo, dijo Sane. Alguien del refugio decía que su cuadrilla había encontrado a otro soldado, un corpse de la muerte, uno vivo. Arbo negó con la cabeza. No. ¿Por qué no? Protestó Sane, aunque sabía que lo que había dicho era mentira. Los intendentes cuentan a cada uno de los soldados cuando vuelven a las naves. Pero, ¿y qué pasa si solo los muertos quedan atrás? O los desaparecidos presumiblemente muertos. Ya, pero ¿y si alguno de ellos, un superviviente, se identificaría rápidamente ante las autoridades planetarias? Y lo arreglaría todo para volver a su compañía lo antes posible, o se convertiría en un desertor. Estaba paseando por las calles de la colmena. Su cuadrilla estaba siendo conducida a una asignación que estaba más lejos que la anterior. Eso les dio cada mañana media hora de respiro antes de que comenzaran el verdadero trabajo. A Sane le gustaba que los supervisores toleraran algunas conversaciones, siempre y cuando continuaran andando. ¿Y qué le pasaría entonces a un desertor?, preguntó la pequeña niña. Arbo no respondió. Sane estudió su rostro para encontrar una pista de en qué estaría pensando, pero no encontró ninguna. ¿Dijiste que los Krieg eran creados para ser soldados? Que un soldado de Krieg desobedezca una orden, murmuró Arbo, tan bajo que Sane tuvo que esforzarse para escucharlo. Es algo desconocido, inconcebible. Su condicionamiento ¿A menos de qué cosa? A menos que el soldado fuera defectuoso o estuviera tocado por el caos. Cuando escuchó el sonido de esas 4 letras, de esa palabra tan horrible que había traído muerte a su planeta, Sane hizo el signo protector del águila sobre su pecho. A veces, los soldados tienen que asustarse. Todos sienten miedo. Se nos enseña a no cuestionar. Se nos enseña que el emperador tiene todas las respuestas, incluso cuando no podemos verlas. Se nos enseña que tener pensamientos prohibidos es un signo de locura. Pero ¿cómo podemos saberlo con seguridad? Si a mí me dispararan y me lanzaran bombas todos los días y tuviera que enfrentarme a todo tipo de monstruos, creo que estaría muy asustada. Yo no estoy asustado, murmuró Arbo. Nunca he estado asustado de verdad. No quería que se hablara más de ese tema. No volvió a hablar más hasta ya bien entrada la tarde. Estaban limpiando las ruinas de un bloque habitacional demolido para permitir que se erigiera uno nuevo. Habían llenado demasiado un carro de eliminación de desechos y Arbo tuvo que empujarlo hacia los incineradores. Sane fue con él, voluntaria, para ayudar a estabilizar la carga y palear los escombros. ¿Qué vas a hacer?, la pregunta de Arbo fue inesperada. Ella frunció el ceño. ¿Cuándo? ¿Qué quieres decir? Cuando termine la reconstrucción. ¿Qué harás entonces? Sane se rió de él.
Antes no había un antes y bueno, viendo el ceño fruncido de Arbo, Sane trató de explicarse. Aquí siempre estamos reconstruyendo. Nosotros construimos, los traidores y los monstruos llegan y lo destruyen todo y tenemos que construir otra vez. Entonces, ¿esto de las cuadrillas de trabajo es todo lo que hay? Estaban junto a la boca del horno. Su ardiente aliento quemó un lado de la cara de Sane y lanzó sobre su amigo un encendido resplandor anaranjado. Servimos al emperador si construimos más rápido de lo que nuestros enemigos destruyen. Sane recitaba de nuevo antiguas palabras, palabras que había aprendido en la escuela. Cuando construimos más de lo que necesitamos en Parius, podemos enviar metal y productos químicos a las forjas del emperador, y hombres para luchar por él. Entonces, ¿por qué? Arbo se lo pensó y no terminó de hacer la pregunta. Se dio la vuelta y se puso a trabajar duramente para vaciar la carreta. Sane tuvo que insistirle 2 veces antes de que él volviera a mirarla. ¿Para qué luchan estos hombres?, preguntó Arbo con un susurro sepulcral. Sus ojos exigían una respuesta, pero ella no tenía ninguna que darle. En cambio, para llenar el incómodo silencio, Sane habló. Lo conocía. Él era nuestro vecino. En el viejo bloque habitacional solía venir a arreglar nuestros lumenglobos cuando... Pensé que debía decírtelo, eso es todo. Arbo no se movió. No habló. Sane se preguntó si había cometido un terrible error. Sin embargo, no podía eliminar las palabras que ya había dicho. Ya no, ahora que finalmente las había liberado. No podía volver a guardar su secreto. Yo conocía a aquel hombre que reparaba las cosas acá. Su nombre era Arbo.